que no se podía hacer es el doctor Luis Herrero, que fue juez de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diego? Breve, ¿qué es la Cámara de Seguridad Social? La Cámara Federal de Seguridad Social la instaló el gobierno de Alfonsín en el año 1989. Y se tenía que hacer cargo de todos los juicios previsionales. Bien. Que en ese momento atiborraban el fuero laboral. Correcto. Era tan impresionante la cantidad de juicios que ya no dio abasto la Cámara Laboral y tuvo que crearse un fuero que se hiciera cargo. Bien, sobre esto le pregunto, ¿qué veía ya usted que le costó una pelea tremenda con el kirchnerismo de esta jubilación de privilegio? ¿Por qué no sería legal, según usted dice, ni la pensión? Bueno, es claro que hay una prohibición legal. Está en el artículo 5 de la 24018, que es la ley que rige las jubilaciones presidenciales de los ministros de la Corte y de los jueces del Poder Judicial Federal. Hay una prohibición taxativa. Los titulares de las asignaciones vitalicias del artículo 1, presidente, vicepresidente, etcétera, no pueden acumular cuando se jubilan esa asignación con cualquier pensión o prestación de la Seguridad Social contributiva o asistencial. Bueno, ella tenía la pensión de su ex marido, Néstor Kirchner, que le otorgó la ministra Alicia Kirchner en noviembre del 2015. Le otorgó la pensión, perdón, me equivoqué. En noviembre del 2015 le otorgó la asignación presidencial. Sí. Ella ya venía cobrando la pensión por el fallecimiento del marido, que la obtuvo en el año 2011. Entonces, cuando le otorga esa prestación a Alicia Kirchner, pone como condición en la resolución respectiva que el goce de este beneficio, de esa asignación, estaba condicionada a que no se oponga a la prohibición del artículo 29 de la ley 24018. Es decir... Que es el clave. Pero vamos a bajarlo un poquito. Dale, bájalo. El artículo 29 de esa ley, que está en el centro de discusión hoy, Luis, corregime, sí, es el que establece, bueno, vamos a repartir esta plata. Y digo repartir es porque hay algo clave. Nadie puso un mango para recibir esto. No es contributiva. O sea, no le estamos quitando a nadie un beneficio de algo que dice, yo puse, yo aporté. ¿Cómo nadie me puede sacar lo que es mío? No, esto es un regalo, un agradecimiento, un reconocimiento a los expresidentes y a los ministros de la Corte y a los jueces, ¿no? Bueno, hay palabras correctas. Pero ¿qué dice? Esto te lo saco o no te lo doy si fuiste sacado del poder con juicio político, de la manera que un presidente en ejercicio es echado o un ministro de la Corte. Entonces la interpretación hoy es, si no fuiste sacado porque en su momento nadie descubrió ni te recriminó el fraude al Estado monumental, pero apenas saliste, ya no solo un juicio político, que es no tengo confianza en vos, sino un juicio penal en doble instancia, descubre que defraudaste al Estado monumentalmente, ¿es equiparable? ¿Se puede aplicar esa traba que pone el artículo 29 y sacarle las cosas? ¿O son cosas diferentes? Y no, bueno, no es así. Es que no hace falta, porque hay una prohibición... Porque hoy Luis está ahí, explícalo bien. Sí. Hay una prohibición anterior, que está en el artículo 5 de la ley, que dice que no se puede acumular una asignación presidencial con una pensión. Ella acumula. Entonces, cuando le conceden esa asignación, condicionan el goce a que no exista oposición que fija o prevé el artículo 5. Que no puede acumular. Sacan una, para vos está bien ahí, entonces, ¿le dejan una sola? Cerremos esta conversación. Según tu criterio, ¿qué tendría que pasar? Bueno, según mi criterio, para cerrar, es que esta cuestión está en la Corte Suprema. La Corte Suprema lo tiene el caso desde febrero del 2022. Es la queja de la diputada Graciela Ocaña, que la Corte la tiene ahí cajoneada desde esa época. Nosotros, como amicus curiae, nos presentamos con el doctor Sapsay, con Ricardo Guibur, el filósofo, y Eugenio Semino, apoyando la queja de Ocaña para que la Corte declare nulo el proceso previsional que construyó fraudulentamente Cristina. Ese es el tema central. Entonces, si
la Corte se hubiera pronunciado, no hubiera dejado dormir, o como decía el doctor Fait, no hubiera aplicado la cronoterapia, Sí. la cura por el tiempo, esto no estaríamos hablando de esto. La justicia ya hubiera anulado el proceso, le hubiera quitado el beneficio que está expresamente prohibido en el artículo 5 y todo estaría solucionado. Acá el responsable de que esto ocurra es la justicia de la Seguridad Social, que no frenó el avance de este proceso inmoral. Se presentaron los diputados de Cambiemos a defender al Estado Nacional, los echaron vergonzantemente. Y luego salió la sentencia del juez Pérez Nami, que está ternado y es de justicia legítima, dándole toda la razón a Cristina Kirchner en un proceso ficticio. Porque, aclaro, Diego, Sí. La acumulación prohibida nunca la discutió ella, porque era evidente que está en la ley. Ella inventó un proceso de nulidad contra la resolución de Carolina Stanley que la obligó a optar por la pensión que cobraba de su marido o la asignación presidencial. Lo apeló y lo ganó. Como dice Y otra el vez artículo 5. 2. Bien. Entonces, Se quedó con las dos. y ella obtuvo esa sentencia Sí. que le dio toda la razón. Implícitamente la acumulación quedó firme. Bien. Entonces ese caso lo tiene la Corte y no lo resuelve y estamos en veremos. Otra vez en la Corte. Doctor Herrero, gracias por haber venido. No, al contrario, para mí es un placer. Vamos